Mi madre quiere que renuncie a mi trabajo porque mi hermana gana mejor que yo, porque tuve que abandonar la universidad por ellas dos. Yo, de 25 años, tuve que abandonar la universidad en mi segundo año porque, desafortunadamente, mi padre falleció por un paro cardíaco hace 6 años, y tuve que asumir las responsabilidades de nuestro hogar. Mi madre, que antes era ama de casa, no tenía experiencia laboral, y aunque tenía un título, era un poco inútil esperar que ella ganara dinero para nosotras. Honestamente, abandonar la universidad y conseguir un trabajo, era una alternativa mucho más respetable que tener que pedir dinero a nuestros familiares y que nos ayudaran. Podría haber trabajado mientras estudiaba, pero necesitaba cuidar también de mi madre, de 46 años, y de mi hermana, de 22 años. Mi mamá quedó devastada después de la muerte de mi papá, y mi hermana tenía solo 16 años en ese momento, así que no podía esperar que se cuidara a sí misma y a nuestra mamá. Mi padre era gerente de una tienda, y aunque tenía ahorros decentes, no eran suficientes para que el resto de nuestras vidas transcurrieran cómodamente. Tenía un seguro de vida, así que recibimos algo de dinero después de su fallecimiento, pero sabía que volver a la universidad no era una opción para mí. Así que después de su muerte, decidí regresar permanentemente con mi familia y conseguir un trabajo para poder cuidar de ellas y proveer para ellas, como lo había hecho mi padre. No me importaba, y definitivamente no tengo ningún arrepentimiento de haber hecho algo así. Tuve que renunciar a mucho. Tuve que renunciar a cualquier perspectiva de mejorar en el futuro porque ni siquiera era graduada universitaria, pero sabía que si trabajaba duro, entonces la vida encontraría una forma de recompensarme, y esa era mi fe, y así es como lidié con todo en ese entonces. Tenía emociones encontradas porque, por un lado, estaba realmente deprimida porque mi padre se había ido tan pronto, y tenía una relación muy buena con él. Mi hermana era en realidad quien tenía una mejor relación con mi madre. Por eso sentía que la persona que significaba el mundo para mí ya no estaba en el mundo. Pero esa fue aún más razón para que yo asumiera su rol. También estaba un poco orgullosa de mí misma en ese momento por poder sacrificar tanto porque sabía que él habría hecho lo mismo si estuviera en mi lugar, y estaba feliz de haber encontrado el trabajo que me permitiría apoyarlas financieramente. Mi madre se encargaba de las tareas del hogar, y yo ganaba para la familia. También quería asegurarme de que la educación de mi hermana no sufriera por ninguno de estos motivos, y realmente quería que ella avanzara en la vida, así que esa fue otra razón para que continuara trabajando y renunciara a mi educación. No lamento los sacrificios que hice, y si fuera necesario, lo haría todo de nuevo. Pero ahora, honestamente, siento que ni mi hermana ni mi madre están especialmente agradecidas por todo lo que he sacrificado por ellas, lo que me hace sentir muy molesta. Mi madre siempre tuvo un poco de complejo de víctima. Siempre se quejaba de todo, incluso después de que conseguí un trabajo. Se quejaba de que no había suficiente dinero para todo y de cómo tendría que hacerlo mejor si así iban a ser las cosas, lo que me ponía mucha presión. A veces solo quería gritarle y preguntarle si no era suficiente con que yo hubiera sacrificado tanto de mi vida, y estar ayudándola en primer lugar, porque habría sido muy fácil para mí, simplemente desvincularme de la situación y decirle que no iba a ayudarla con sus responsabilidades, y que tendría que ocuparse de todo por sí misma. Podría haber continuado con la universidad, conseguir un trabajo y ganar dinero para mí misma sin preocuparme por mi familia, y que sería de ellos. Porque con mi papá fallecido, mi mamá no podría encontrar un trabajo por su cuenta, y mi hermana era demasiado joven. Pero en lugar de eso, elegí quedarme y ayudar a mi familia. Creo que a esa edad, debería haber sido suficiente para ella, pero simplemente seguía quejándose constantemente de cómo apenas traía algo de dinero a casa. Ni siquiera sé qué esperaba de una desertora universitaria sin título, de 19 años y apenas experiencia. Debería haberse sentido afortunada de que logré conseguir un trabajo en primer lugar. En ese momento, trabajaba como recepcionista. No pagaba mucho, pero era suficiente para nosotras, mientras no gastáramos nada frívolamente, estábamos bien. Afortunadamente, no teníamos que pagar alquiler porque la casa era nuestra. Lo único de lo que teníamos que preocuparnos eran todas las facturas, y también estaba apartando dinero para que mi hermana pudiera ir a la universidad, porque era una estudiante excepcionalmente brillante, sin duda mejor que yo, y sabía que quería que le fuera mejor. No quería que sus circunstancias afectaran su capacidad para brillar en la vida, y mi hermana y yo teníamos una gran relación en ese entonces, cuando ella era solo una adolescente, y yo ganaba para la familia. Pero ambas tuvimos que crecer de la noche a la mañana después de que nuestro papá se fue. Ella siempre estaba allí para mí, y cuando mi madre se ponía demasiado gruñona, ella era la que la callaba. Siempre me defendía porque realmente no me gustaba enfrentarme a mi madre o pelear con ella porque todos tenían sus propios problemas, y no quería lastimar a nadie. Así que, principalmente, me mantenía al margen, y cada vez que mi madre empezaba a quejarse de lo poco que teníamos de dinero, yo solo intentaba ignorarla. Pero mi hermana discutía con ella y le decía que ya estaba haciendo lo mejor que podía. Mi madre y mi hermana tenían una relación más cercana,
así que en realidad la escuchaba, y se callaba después de eso. No sé qué pasó después de eso, porque incluso nosotras empezamos a distanciarnos. Hace 4 años, mi hermana finalmente empezó a ir a la universidad, y mi madre y yo nos aseguramos de sacar un préstamo estudiantil para ella, y yo iba a pagarlo eventualmente, con su ayuda, por supuesto. Ella era una estudiante de finanzas y asistía a un instituto bastante respetable, así que estaba muy orgullosa de ella. Había logrado todo eso por sus méritos y nada más. Había luchado contra todas las adversidades para llegar a donde estaba, y no podía pedir más. Pero después de unos meses en la universidad, empezó a cambiar. Dejó de hablarme y no respondía a mis llamadas. Incluso antes de eso, nos habíamos asegurado de hablar entre nosotras cada fin de semana, para que las cosas siguieran siendo armoniosas entre nosotras. Incluso cuando regresaba a casa de la universidad para las vacaciones o en fines de semana específicos, tenía una actitud un poco distante hacia mí, así que empecé a sentir que me menospreciaba, porque así parecía. De repente, ya no era mi hermana, y empezó a tratarme como a una conocida. Era muy formal conmigo, y fue muy extraño verla cambiar. Supuse que esto era algo que sucedía por sus compañías en la universidad, ya que solo se juntaba con niños ricos en su mayoría, y tal vez había comenzado a considerarse demasiado buena para nuestra familia. Probablemente, solo estaba tratando de encajar, y estaba dispuesta a perdonarla por eso, porque pensé que era solo una fase, y eventualmente superaría eso después de graduarse. Esa es solo mi teoría, sin embargo. No estoy segura de si eso es exactamente lo que sucedió. Lo único de lo que estaba segura era de que había cambiado, y me trataba como si fuera inferior a ella. Tampoco fue muy directa. Todo al respecto fue muy sutil, y solo lo noté porque soy muy sensible a este tipo de cosas. Su tono hacia mí había cambiado, su lenguaje corporal conmigo ya no era el mismo, y simplemente parecía que en general se sentía incómoda al regresar a casa, y quería distanciarse de nuestra familia y nuestra situación. Al menos mi madre, que era mayor que nosotras, no parecía darse cuenta de nada de esto, y si lo había hecho, no parecía importarle. Luego se graduó hace un par de meses, así que solicitó algunos trabajos, pero no recibió respuesta de ninguno durante los primeros meses, así que comenzó a trabajar en la empresa del padre de un amigo. Vivía con nosotros para ahorrar dinero, y pensé que finalmente comenzaría a volver a la normalidad, pero desafortunadamente, no sucedió, y ella continuó tratándonos como extrañas. Actuaba como si solo fuéramos compañeras de cuarto glorificadas y no su familia. No había gratitud ni aprecio por todo lo que cualquiera de nosotras había hecho por ella, y lo encontré muy extraño. Pero no iba a exigir que cambiara su comportamiento hacia nosotras, eso sería mezquino. Así que seguí trabajando y cumpliendo con mis deberes. En este momento, estoy trabajando como gerente de recursos humanos en una empresa moderadamente exitosa, y estoy feliz con ello. Gano mucho más de lo que ganaba en mi primer trabajo, y diría que podemos llevar una vida cómoda. De ninguna manera somos ricos, ni siquiera diría que estamos cerca, pero esto es suficiente por ahora. Sin embargo, hace 2 semanas, mi hermana nos sorprendió con una gran noticia y nos dijo que había sido contratada por una empresa bastante grande. No fue sorprendente porque había sido una excelente estudiante cuando estaba en la universidad, y era solo cuestión de tiempo que alguien la contratara por sus talentos, y ahora incluso tenía experiencia en la empresa del padre de su amigo, así que estaba dentro. Incluso nos dijo la cantidad que ganaría una vez que se uniera, y era mucho más de lo que estoy ganando actualmente. Estaba feliz por ella, genuinamente. No me importaba que iba a ganar más que yo, y estaba emocionada el día que nos lo dijo. Incluso había comprado la cena para todos y había preparado un gran festín. Se sentía como si nuestra familia estuviera volviendo a la normalidad porque durante un día, ella había dejado la actitud y estaba actuando como una persona normal de nuevo. Pero al día siguiente, volvió a su comportamiento habitual, actuando de manera extraña nuevamente. Lo que realmente me sorprendió, sin embargo, fue la forma en que mi madre cambió después de ese anuncio, y aún tengo dificultades para aceptarlo porque había hecho tanto por esta mujer, y ella simplemente me está tratando como basura ahora. 2 días después del anuncio, mi hermana salió con un par de sus amigos para comprar cosas para un próximo viaje, y cuando no estaba en casa, mi madre me dijo que quería hablar conmigo en privado. No tenía idea de qué podría tratarse, pero luego me dijo que quería hablar sobre mi carrera ahora. Eso fue muy confuso porque pensé que era algo muy innecesario de hacer, ya que me estaba yendo razonablemente bien. No esperaba estar haciéndolo tan bien como mi hermana porque ni siquiera tenía un título, pero estaba feliz con la vida que tenía, y había logrado mi objetivo, que era asegurarme de que mi hermana no tuviera que hacer sacrificios como los que yo había tenido que hacer, así que estaba satisfecha. Había cumplido con mis deberes, y ahora solo quería poder relajarme y descansar un poco. Pero luego me dijo que quería que renunciara a mi trabajo. No me lo esperaba porque no pensé que fuera necesario. Le pregunté por qué creía que debería renunciar a mi trabajo, y me dijo que ahora que mi hermana iba a ganar dinero, pensaba que no había razón para que yo siguiera trabajando.
Creía que mi hermana ganaría mucho más que yo y que ya no tendríamos que depender de mi salario. Como no había necesidad de que trabajara, creía que sería más útil quedándome en casa y encargarme de todas las tareas domésticas en su lugar. En pocas palabras, quería que asumiera su papel como ama de casa. Me explicó que ella se estaba haciendo mayor y que era muy difícil para ella seguir haciendo todas las tareas domésticas, y actuaba como si la estuviera haciendo hacer todo por sí sola. Pero en realidad, las dos repartíamos todas las tareas domésticas por igual. Aunque yo era la que trabajaba, aún así regresaba a casa y hacía mi parte de las tareas para que no todo cayera sobre ella. Solo mi hermana, que había estado viviendo con nosotras durante las últimas semanas, no tenía que hacer ninguna tarea, pero estábamos bien con eso porque sabíamos que se iba a mudar en un par de días. Dejando eso de lado, siempre había dividido el trabajo con ella y me aseguraba de que no se esforzara demasiado. Eso era literalmente lo mínimo que podía pedirle, ya que no estaba contribuyendo al hogar de ninguna otra manera. Nunca lo había tenido en cuenta, pero lo que me dijo, pensé que era muy irrespetuoso. Le dije que iba a seguir trabajando porque pensaba que era importante para nosotras ser independientes. No quería depender de mi hermana ni de nadie más para el dinero. Entonces, independientemente de lo que ella creyera, iba a seguir trabajando. En lugar de no volver a sacar el tema por respeto, mi madre comenzó a presionarme para que hiciera lo que ella decía. No mencionó nada de esto delante de mi hermana, probablemente porque no quería quedar mal. Pero tan pronto como mi hermana no estaba cerca, se aseguraba de empezar a hablarme de eso y me recordaba que sería más útil con las tareas domésticas y que ahora que se estaba haciendo mayor, realmente necesitaba ayuda en casa. Ni siquiera sé de qué estaba hablando porque no es tan mayor, al menos en mi opinión. No tenía problemas de salud importantes y no había razón para que actuara como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Traté de ignorarla lo mejor que pude, pero realmente me estaba sacando de quicio. La única razón por la que estaba con ella era porque no quería abandonarla ya que no tenía a nadie más en quien confiar. Sin embargo, cada vez me resultaba más difícil soportar su comportamiento porque era simplemente absurdo. Después de aproximadamente una semana soportándola, decidí que ya no podía más, y tomé la decisión de irme. Solo esperé a que mi hermana saliera de la casa e hiciera su viaje con sus amigos, y ese mismo día decidí irme de la casa también. Eso dejaría a mi madre completamente sola, pero estaba más allá del punto de preocuparme porque realmente me había llevado al límite. Me sentía insultada y ya no podía seguir así. Entonces, el día que mi hermana se fue de viaje, yo dejé la casa unas pocas horas después. No le dije a mi madre a dónde iba. Ni siquiera me molesté en decirle que me iba. Naturalmente, me llamó varias veces después de que me fui para preguntarme dónde estaba. Incluso me envió mensajes de texto, pero no respondí a ninguno. No quería hablar con ella en ese momento, y simplemente me sentía muy molesta por cómo habían salido las cosas. Ya había hablado con una amiga antes de irme, de que iba a vivir con ella hasta que encontrara un lugar propio o al menos hasta que se resolviera el problema con mi madre. Y aquí es donde estoy ahora. Todavía no he vuelto a casa ni he empezado a buscar un lugar porque estoy muy confundida sobre qué hacer en este momento. La razón de eso es que, al parecer, mi hermana nos había mentido a todos. Ese pequeño viaje que había hecho no era uno del que iba a regresar, y ella lo había sabido todo el tiempo. El puesto que le habían ofrecido ni siquiera estaba basado aquí, pero lo había aceptado y se iba a mudar. Lo había sabido desde que le ofrecieron el trabajo. No fue un cambio repentino, pero decidió no decirnos por qué aparentemente creía que íbamos a tratar de convencerla de que no lo hiciera. Tal vez yo no, porque estaba realmente feliz por ella y la habría animado a mudarse, pero mi madre probablemente habría tratado de obligarla a quedarse en la misma ciudad. Así que decidió irse sin decirle a nadie, y sus amigos la estaban ayudando a instalarse en su nuevo hogar. Así que eso fue todo. Puso todo esto en un correo electrónico y nos lo envió a ambas, y también mencionó que no creía que quisiera mantenerse en contacto. Eso fue lo peor porque dijo que iba a emprender un nuevo viaje y comenzar un nuevo capítulo de su nueva vida. Así que quería olvidarse de todo lo que había pasado en el pasado. No quería recordar ninguno de los problemas por los que había pasado, y eso incluía a su familia. Le recordábamos todos los malos momentos de su vida y simplemente no quería lidiar más con eso. No podía creer que dijera algo así porque era muy hiriente e irrespetuoso, especialmente para mí, ya que literalmente había sacrificado mi futuro y carrera por ella, y sin embargo, no podía encontrar en sí misma estar agradecida por ello. Y quería olvidarse de su familia porque le recordábamos los malos tiempos. Aparentemente, fue en general un correo electrónico muy doloroso, pero en el transcurso de los últimos años, después de que ella comenzó la universidad, había dejado de tener cualquier tipo de expectativa de ella, así que no me afectó particularmente. Más o menos lo vi venir. Tenía la sensación de que se iba a distanciar en cuanto pudiera valerse por sí misma, y eso es lo que pasó. Pero mi madre lo tomó sorprendentemente mal, aunque mi hermana la había tratado de la misma manera que a mí. Después de recibir ese correo electrónico,
justo un par de días después de que mi hermana se había ido, me llamó y pude decir que estaba devastada. De hecho, acepté su llamada y finalmente hablé con ella después de ese correo electrónico. Tenía curiosidad por saber qué tenía que decir sobre todo esto, ya que mi hermana no iba a estar en contacto con nosotras y eso significaba que tampoco enviaría dinero a casa. Así que ella tenía que volver a depender de mí para mantenerla. Literalmente, unos días después de que había estado tratando de presionarme para que renunciara a mi trabajo. Estaba curiosa por saber cómo abordaría esta situación e intentaría arreglar las cosas conmigo. Cuando ella me llamó, en lugar de disculparse, comenzó a decirme que estaba muy molesta por el comportamiento de mi hermana y que era muy ingrata por actuar así. No dije nada y seguí dejándola despotricar sobre mi hermana durante un par de minutos. Pensé que en algún momento se disculparía, pero esa disculpa nunca llegó. Ella siguió hablando sobre cómo mi hermana la había decepcionado y estaba muy decepcionada con ella. Luego, hacia el final de la conversación, me dijo que ahora que mi hermana no iba a volver a casa, quería que yo regresara porque necesitaba a alguien que la apoyara y yo era su única opción ahora. Me molesté mucho cuando dijo eso porque sonaba realmente decepcionada de que mi hermana se hubiera ido, y ahora yo tenía que volver a casa. Así que le dije que ella podía encontrar a alguien más para apoyarla, ya que ella era la que me había distanciado de ella y que ahora todo era culpa suya, y yo ya había hecho suficiente por ella y quería vivir mi vida por mi cuenta. Quería poder hacer cosas por mí misma, sin tener que sacrificar constantemente toda mi felicidad para cuidar de mi familia. Mi hermana lo había hecho sin hacer preguntas, y ahora yo quería vivir mi vida de la misma manera. Dicho esto, colgué y bloqueé a mi madre para que no pudiera comunicarse conmigo. Han pasado un par de días desde entonces, y mi madre ha intentado todas las formas posibles de comunicarse conmigo. Consiguió un número diferente e incluso consiguió que sus amigos me contactaran, pero aún me siento enojada porque, en lugar de disculparse, sigue tratando de manipularme con culpa. Ha estado diciendo que no tiene a nadie más en quien confiar y que soy su única esperanza, y como su hija, debería cuidar de ella como ella cuidó de mí cuando era una bebé. En mi opinión, mi devolución de ese favor, que no es tan favor porque es lo que debe hacer como madre, ya está pagado. Ella y sus amigos han estado tratando de hacerme sentir culpable y manipularme para que regrese, pero he tomado la decisión de que no voy a regresar hasta que reciba una disculpa de ella. Ellos piensan que estoy siendo demasiado dura y que no debería esperar una disculpa porque mi madre solo estaba cuidando de mi familia, y según ellos, solo sugirió lo que sería mejor para nosotros en ese momento. Pero ahora que mi hermana estaba fuera de la ecuación, piensa que no tengo otra opción que regresar. Ella pensó que tal vez yo tampoco disfrutaba trabajando, por eso sugirió que me quedara en casa. Eso no está bien porque cuando lo mencionó, le dejé muy en claro que pensaba seguir trabajando. Así que estamos en una situación bastante difícil en este momento. Me siento mal por abandonar a mi madre, pero lo que ella hizo no estuvo bien. No sé qué piensa la comunidad de Reddit al respecto. Yo creo que hice bien, y que ella debería salir a buscar un trabajo y ganarse la vida, pero quiero las opiniones del resto. Edición: ella enfermó bastante cuando mi padre murió. Literalmente, estuvo meses sin poder hacer demasiado. Sí estaba en una edad suficiente para volver a trabajar, pero se sentía incapacitada por la pérdida de su esposo. Sí, para conseguir mi trabajo actual tuve que tomar varios cursos y certificaciones. Que era mucho más fácil que inscribirme a una universidad con cursos completos. Eso es lo que mi limitado tiempo me dejaba. Actualización 1. Muchas gracias por la respuesta. La mayoría de ustedes estuvo de acuerdo en que lo que estaba haciendo era lo correcto. Estoy realmente agradecida por ello. Desafortunadamente, creo que tendré que mantener contacto con mi madre, al menos enviarle dinero, porque realmente no tiene ningún otro ahorro al que recurrir. Todo lo que nuestro padre nos dejó, ya lo hemos gastado todo y ahora yo soy nuestra única fuente de apoyo financiero. Entonces, lo que creo que voy a hacer es buscar un lugar propio para vivir separada y enviarle dinero cada mes. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer por ella. No quiero abandonarla porque eso me haría una mala hija y no soy tan despiadada. Para ser honesta, no sé cómo lo hizo mi hermana, pero supongo que no tiene tanta conciencia como yo o tal vez no es tan estúpida como yo. Sea cual sea el caso, simplemente no puedo dejar completamente a mi madre porque sé que no podrá sobrevivir por sí sola. Seguiré enviándole dinero, pero cómo maneja ese dinero y vive con la cantidad que le envío, eso depende de ella. Ya no voy a vivir con ella. Voy a intentar mantener un contacto mínimo porque realmente no estoy interesada en hablar más con ella. He estado haciendo todo por mi familia, quiero vivir para mí ahora. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que hice mi publicación original aquí, y hoy finalmente decidí hablar con mi madre y comunicarle mi decisión. Sabía que no iba a ser fácil y que ella estaría muy molesta al respecto, porque siempre esperaba que volviera. Pero me presenté en nuestra casa, y ella parecía feliz. Luego se dio cuenta de que no llevaba ninguna bolsa conmigo, así que entendió que no estaba allí para quedarme definitivamente.
Después de hacerla sentar y contarle sobre mi decisión, parecía muy molesta, y me dijo que no podía creer que la dejara sola a esta edad. Lo cual es gracioso, porque tiene 46. Así que le dije que realmente no era tan mayor, que estaba perfectamente sana y bien, y que seguiría viviendo en la misma ciudad, solo en mi propio lugar. Le aseguré que si alguna vez me necesitaba en una emergencia, solo tenía que llamarme y vendría de inmediato. Seguiría estando allí para ella, pero simplemente quería tener una vida propia ahora porque estaba cansada de vivir por el bien de mi familia. Se lo expliqué lo más amablemente que pude, y aún parecía muy molesta al respecto, pero al menos no discutió conmigo. Sabía que no iba a obtener una mejor oferta que esta, y ya había perdido a una hija. No podía permitirse alejarme también. Lo aceptó, y en este momento, mi amiga y yo estamos buscando apartamentos cerca de mi lugar de trabajo. Estoy muy emocionada por esto y no puedo esperar a mudarme. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que dejé mi casa, y hace 2 días finalmente me mudé a mi nuevo apartamento. No es muy grande, pero es mío, y estoy súper feliz. Tiene una vista hermosa y también es bastante asequible. No tengo que compartirlo con nadie, y puedo hacer lo que quiera. Mis amigos me ayudaron a mudarme, y también estoy planeando hacer una fiesta de inauguración en un par de días. Definitivamente, voy a invitar a mi madre, y honestamente, estoy muy feliz. Mi hermana y yo no hemos hablado desde que envió ese correo electrónico, pero supongo que alguien le contó que me mudé de casa a un nuevo apartamento, así que se comunicó para felicitarme. Le agradecí, y ahí terminó nuestra interacción. Es una lástima que haya resultado así, pero es lo que hay. No puedo cambiarlo estando decepcionada al respecto. De todos modos, solo voy a tratar de enfocarme en lo positivo por ahora. Actualización 4. Así que estoy publicando esto justo después de la fiesta de inauguración de la casa, a medianoche. Mi último invitado se fue hace apenas media hora. Fue una noche loca. Disculpen cualquier error que cometa ahora mismo porque estoy un poco mareada en este momento. De todos modos, había invitado a mi madre y a algunos de mis compañeros de trabajo a la fiesta también, pero no se quedaron mucho tiempo y se fueron alrededor de las 8:30, justo después de la cena. Mi madre apreció la casa y parecía bastante bien. De todos modos, después de que todos los demás se fueron, mis amigos y yo realmente entramos en el ambiente y lo pasamos genial. Jugamos juegos y chismeamos sobre todos, y fue agradable. No creo que vaya a olvidar esta noche durante mucho tiempo. Algunos me preguntaron qué sucedió con el préstamo estudiantil de mi hermana, y en lugar de responder a cada comentario, lo voy a hacer aquí. Una vez que consiguió su primer empleo, mi hermana comenzó a pagarlo por su cuenta y yo no ayudé más con eso. Espero que despeje todas las dudas que tenían. Actualización 5. Vuelvo luego de unos meses para contarles varias cosas. Por empezar, estoy pensando en volver a estudiar para tener mayores herramientas para mi carrera. Voy a cursar algunas materias de noche, mientras continúo trabajando. Mi madre ha conseguido un empleo, ya que el dinero que le proporcionaba no era suficiente para todos sus gastos, y me parece muy bien. Ahora no tengo que darle más dinero de mi parte, ni tampoco tener demasiado contacto con ella. En cuanto a mi hermana, me ha contactado porque dice que está embarazada, al parecer de alguno de sus amigos ricos. Lo hizo porque planea volver a la ciudad y estar con nosotras para que le ayudemos. Yo le dije que no tenía planeado hacer nada de eso, porque ya es una adulta y puede cuidarse por sí sola. No sé si el padre está con ella o no, no le pregunté ni es algo que me interese tampoco. Supongo que no, por eso quiere que la ayudemos. Pero yo ya hice más que suficiente por ella. No sé qué hará mi madre al respecto, pero tampoco me interesa. Es hora de priorizar mi vida después de todo. Considero que he hecho más que suficiente y nunca se valoró, así que hasta ahí llegó mi amor. Actualización 6. Como he estado ausente de Reddit durante un tiempo, y tengo mucho que contarles, creo que lo mejor es sentarme a escribir todo lo que ha pasado en mi vida y en la de mi hermana y mi madre. Para contarles todo lo que ha pasado, necesito darles algo de contexto que es importante para la situación actual. El embarazo de mi madre con mi hermana fue difícil. Lo fue también en parte con el mío, pero mucho peor fue con el de mi hermana. Esa fue una de las razones por las cuales nunca trabajó y se quedó en casa, aun cuando vivía mi padre. Esa es una condición que mi hermana y yo, como sus hijas, también podemos desarrollar. Me gustaría decir que fue por eso que ella tiene una predisposición por mi hermana, pero conmigo también vivió algo similar, aunque sea con distinta gravedad. Mi hermana también está teniendo un embarazo difícil, y por eso ha regresado a vivir con nuestra madre. O podría decir mejor su madre, porque desde que terminaron mis obligaciones financieras, prácticamente corté el contacto completo con mi madre. Pero aún mantengo contacto con una pequeña parte de la familia que me ha estado actualizando el último tiempo sobre todo lo que sucede. Aunque, como siempre fue a cuentagotas, porque así es como se lo han estado contando, mi conocimiento de estas cosas fue muy limitado.
Estoy segura de que mi madre y mi hermana piensan que hay que decir las cosas de a poco para que se vean menos mal. Por esa razón no he publicado, porque literalmente cada semana gritaba, ¿qué? Por algo nuevo. Ahora te daré la versión resumida para que grites, ¿qué? Una sola vez, o al menos lo hagas seguido. Mi hermana no se embarazó de uno de sus amigos ricos, pero le hubiera encantado eso. De hecho, intentó vender esa versión al amigo rico, con el que estaba en una especie de relación, pero una de sus amigas terminó confesando que ella también se estaba acostando con otro hombre al mismo tiempo. Creo que mi hermana lo presiente, pero hasta que no nazca y se haga una prueba de ADN, no estará segura. No sé si es algo que las mujeres pueden sentir, lo de quién es el padre, pero no planeo comprobarlo porque no tengo planeado tener hijos. Al menos no uno biológico, y no después de cómo mi propia madre me trató. Así que mi hermana se ha mudado con nuestra madre por 2 motivos. El primero es que necesita cuidados, y el novio o amigo rico no quiere hacerlo, pero el otro hombre tampoco parece estar en la ecuación. Así que mi madre, que ahora está trabajando, está ocupando mi antiguo lugar, asegurándose de que a su hija no le falte nada. La segunda razón merece un poco de contexto, porque aunque no tuve esa intención, aunque tampoco estoy arrepentida, tuve algo que ver. Tiempo atrás, antes incluso de mi anterior publicación, hice una publicación extensa en mis redes para dejar algo muy claro. Esto fue gracias al consejo de algunos de ustedes, que podían intuir que mi madre o mi hermana podrían venir tras de mí con alguna historia falsa. Simplemente publiqué lo que había sucedido, una especie de resumen de lo que ustedes conocen. Solo que esas publicaciones tuvieron algunas pruebas que obviamente no puedo poner aquí por cuestiones de privacidad. No solo fue descubierto por los amigos de mi hermana, sino también por sus empleadores. Nunca hablé mucho del supuesto trabajo de mi hermana, pero ella tomó un trabajo en San Francisco para una startup. Si hubiera sido un simple trabajo corporativo, donde lo personal no es tan importante, quizás mi hermana no hubiera tenido consecuencias. Pero en una empresa con pocos empleados y en donde se preocupan de que haya una sinergia, esto sí afectó su empleabilidad y decidieron dejarla ir. No solo era una posición importante porque la empresa había recibido una ronda de financiación y podía permitirse buenos salarios, sino que también ha perdido la oportunidad de obtener acciones de la empresa. En su contrato había una cláusula que, cada cierto año en la empresa, recibía una cantidad. Tal vez a mi hermana no le importaba nada de eso, si estaba tras uno de sus amigos ricos. El ejemplo de mi madre debe haber dejado una huella en ella, pero ahora es posible que se quede sin nada. Si el bebé es de su amigo, porque ella ha contado que han tenido sexo, entonces todavía no está todo perdido para mi hermana, pero si la prueba de ADN regresa siendo negativa, probablemente lo perderá todo. Creo que es la única razón por la que ha mantenido el embarazo, se está aferrando a esa opción. De cualquier forma, son solo suposiciones mías porque no he hablado con mi hermana en meses. Como dije, no planeaba nada de esto, pero tampoco me cuesta dormir por la noche. He sido demasiado buena con mi familia, he tolerado mucho por un poco de cariño de ellas, pero hasta yo tengo un límite a lo que puedo tolerar y ellas lo han alcanzado. Mi plan en este momento es seguir viendo esto de lejos y dejar que el propio karma las alcance. No hay nada que pueda hacer o quiera hacer. No puedo demandarlas por ser una mala madre y una mala hermana, pero tampoco está en mis planes ayudarlas. Tal vez si hubieran sido mejores conmigo, ahora tendrían alguien en quien apoyarse. Lo perdieron el día que decidieron darme por sentada. Mi madre sigue trabajando, y supongo que mi hermana tendrá ahorros. Pero, según me han contado, mi hermana ha estado llorándole a otras personas que su vida laboral en San Francisco está acabada. Como mencioné, esta es información que he recibido y solo la transmito a ustedes. Edición, pensé que no les importaría mi vida personal, pero como me lo han preguntado, dejaré un resumen aquí. Estoy bien. No he cambiado de trabajo, pero sí he conocido a alguien y estamos saliendo. No sé a dónde llevará eso, pero es agradable tener tiempo para estas cosas. Antes mi vida estaba consumida por el trabajo y las cosas de la casa, ahora tengo tiempo para algo más. Puedo ver los grandes cambios en mi vida personal luego de haberme quitado de encima a los lastres que eran mi hermana y mi madre. 2 agujeros negros emocionales y financieros. En parte tengo curiosidad por lo que sucederá ahora que 2 agujeros negros están juntos y no están cerca de nadie para absorber. Creo que será muy tóxico, pero no sé qué tanto. Actualización 7. La hija de mi hermana ha nacido hace aproximadamente 1 mes y medio, pero recién ahora se sabe la información de a quién pertenece. Y no es de su amigo rico. De hecho, todo su círculo la dejó prácticamente de lado cuando sucedió lo del embarazo, la despidieron y regresó a vivir con nuestra madre. Por lo que sé, en este momento mi hermana sigue quedándose en la casa y mi madre es la que sale a trabajar. Ese es el arreglo que tienen. No sé si el verdadero padre de mi sobrina está involucrado en la vida de ella o si paga manutención, ya que mi hermana le ha dicho a otras personas que prefiere no hablar de eso y yo aún sigo sin tener contacto con ellas.
Mi vida personal sigue sin grandes cambios, solo que ahora estoy en una relación oficial, pero eso es todo. Hasta ahora, lo único que tengo para actualizar es sobre mi hermana y mi madre. Y a menos que haya más cambios, no creo que publique mucho más. Actualización 8. Vine a reportarme para contarles algunos cambios. Mi hermana ha vuelto a trabajar y mi madre ahora se queda en casa cuidando a la bebé. Ya es suficientemente grande como para no necesitar de su madre todo el tiempo. Además, tienen más posibilidades de ganar más con mi hermana. Hablando de eso, mi hermana igual se queja de que su vida está acabada. Piensa que ser madre soltera y haber destruido su oportunidad en una ciudad como San Francisco ha acabado su vida. No creo que sea para tanto, pero es verdad que en nuestra ciudad las ofertas de trabajo son más limitadas. Aquí no tienes la emoción de una gran ciudad. Mi mirada sobre esto es que el karma puede tardar en llegar, pero tarde o temprano te alcanza. No puedes escapar de eso por siempre, y ser una mala persona siempre trae sus consecuencias. Por ejemplo, mi madre vuelve a ser un parásito, solo que ahora es un parásito de mi hermana. Pero es el único arreglo posible para ellas porque el dinero no es suficiente para pagar una niñera, y nadie en la familia quiere cuidar a la hija de mi hermana por lo que me hicieron. Si esto es verdad o solo una fiesta de lástima, no lo sé, pero eso es lo que la familia me cuenta. Otra prueba más del karma es mi madre, que recientemente, o no tan recientemente, le diagnosticaron diabetes. No hacer mucho y estar todo el tiempo en casa, comiendo como una ballena que aspira y traga, tiene su karma también. Probablemente no actualice por un tiempo. Algo que hago porque siempre recibo mensajes de gente preguntando por más. Pero ahora estamos planeando un viaje para septiembre con mi novio y estoy algo ocupada planificando y viviendo mi vida. No es un viaje de bodas, si eso es lo que piensan, solo un viaje de pareja. Pero sí, es probable que no escuchen de mí por un tiempo, si es que escuchan algo. A menos que haya algo que valga la pena actualizar, me mantendré un poco alejada.